Muchas gracias por la invitación. Agradecer pues siempre al Círculo de Arbitraje con el Estado, a Jorge Ruiz por estas magníficas horas de dedicación, ¿no? Justamente a la capacitación, a la investigación continua. Entonces, agradezco pues la invitación a la cátedra arbitral de hoy. Cecia, hoy día vamos a tocar pues un tema muy bonito, como ya lo has dicho, mirar un poco a la luz de esta nueva ley general de contrataciones públicas, cómo es que se debería hacer la defensa del Estado o qué es lo que el Estado debería tomar en cuenta a partir de cada una de estas modificaciones o adiciones que ha traído esta nueva ley general de contrataciones públicas. En ese sentido, vamos a ir mirando, ¿no? Artículos por artículos y sacando de repente lo más controversial o de repente lo más innovador que nos trae esta nueva general de contrataciones públicas. A ver, primero diríamos que pues hay un cambio en el nombre de OCE para OS, ¿no? Todos ya lo conocemos. Y el OS pues va a ser el organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Para justamente gozar de esa autonomía técnica, administrativa, funcional y mirar todo lo que es en materia de contratación pública. Una de las funciones del OS es administrar y sistematizar el banco de laudos arbitrales sobre contrataciones públicas. Ahora, ¿por qué es importante, por ejemplo, este banco de laudos arbitrales? Porque tanto el Estado, ¿no?, como al privado también, porque no podríamos decir que solamente es para el Estado, brinda cierta predictibilidad o ciertas nociones, ¿no?, de cómo los árbitros, por ejemplo, resuelven una determinada materia o ante una determinada controversia, cuál es el punto de vista. Y eso es, yo creo, algo muy importante al momento de elaborar la defensa jurídica del Estado, toda vez que uno dentro de la estrategia legal tiene que tomar en consideración. Si yo estoy planteando este argumento, entonces, ¿qué árbitro está o qué, ¿no? En este caso, qué profesional está más ligado a la estrategia que voy a desplegar para este caso, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto importante, por ejemplo, en la defensa no solamente del Estado, como decía, sino también para el privado, es decir, para ambas partes. Otro tema importante y que está dentro de las funciones del OES es administrar el registro de instituciones arbitrales y centro de administración de juntas de prevención y resolución de disputas que resuelven controversias en materia de contrataciones públicas. ¿Por qué? Porque esto va a permitir, ¿no?, que el Estado no se vea tan indefenso a veces ante acciones. Con esto no quiero marcar un cliché o poner de repente o calificar de malo algo, porque cada quien, privado y públicos y instituciones públicas, pueden ver lo que mejor les parezca para su estrategia legal o para su defensa legal, pero esto va a generar, yo creo, un mayor control en los centros de arbitraje, que es el gran problema ahora, ya que esto se ha desbordado, ¿no? Y al haber tal, tal proliferación de centros, hay incluso algunos que ni existen en realidad, si no están registrados. Simplemente el otro día en un congreso veíamos justo que parecía que existían hasta centros fantasmas, ¿no? Entonces, eso es otra, creo yo, de los puntos importantes o de las funciones importantes que va a tener este OS y que está ligado a la defensa del Estado. Es complicado, tanto para el Estado como para el privado, no tener la certeza, por ejemplo, de dónde arbitrar o dónde va a ser el centro, o conocer el centro donde va a llevar
justamente estas controversias de millones, ¿no? Es un tema muy delicado y también de mucha responsabilidad. Como has dicho, muchas veces yo también asesoro a entidades del Estado, casi toda mi vida he estado dedicada a asesorar a entidades del Estado, entonces también a privados en menor proporción, y sé más o menos tanto lo que sufre el privado como también el Estado, ¿no? Y más aún, en el Estado es complicado. ¿Por qué? Porque en este caso los procuradores tienen una carga, ¿no?, muy grande de procesos arbitrales, a diferencia del privado, que este sí es capaz de contratar un estudio de abogados para para un solo caso, ¿no?, y que esté dedicado a ello. Entonces, este registro de instituciones arbitrales y de centros de administración de junta de prevención y resolución de disputas, ¿no? Y esta administración de este registro por el OS, yo creo que es otro de los puntos importantes y que va a generar garantía, un poco de garantía para la defensa del Estado, ¿no? Ello conllevado justamente a la función también de supervisión. ¿Por qué? Porque entre el artículo 11 establece que el OS tiene la función de supervisar de oficio, de manera selectiva o aleatoria, ¿no?, a pedido de parte, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento. Se han visto que muchas instituciones arbitrales pues cobran hasta por designar árbitro aparte, ¿no? O por cada recusación, por resolver las recusaciones, etcétera, etcétera. Y esto no puede seguir así, creo yo. Entonces, esto es importante. Esta función es muy, muy importante la que va a ejercer este OS. Y de la mano trae también el mismo artículo la función de sancionar a las instituciones arbitrales y centros de administración de Junta de Prevención y Resolución de Disputas, ¿no?, conforme a las disposiciones establecidas en la presente ley y en el reglamento. Y adicionalmente a ello, la aprobación del Código de Ética, que creo que sí deben haber las normas éticas y deben ser aplicadas y respetadas por todos estos centros de arbitrajes que van a tener y que tienen ahora la función de administrar los procesos arbitrales, sobre todo en este caso, dado el tema, los arbitrajes públicos. ¿Qué más tenemos de novedades y que estaría ligado pues a la defensa jurídica del Estado? Pues esta nueva ley reconoce otros mecanismos, dice que se provean en los contratos estandarizados de ingeniería, de construcción, en el uso internacional. Por ejemplo, los contratos FIDIC, los contratos NEC, ¿no? Entonces abre un abanico amplio de posibilidades. ¿Y por qué? Porque ello va a permitir recoger también las mejores prácticas de la construcción. Y así también la distribución de riesgos. ¿Qué más nos dice esta norma? Que se debe respetar la jerarquía normativa, ¿no? Eh, que los arbitrajes pues serán de derecho y pues se debe respetar la jerarquía normativa y ello implica una disposición de orden público. Primero la Constitución, las leyes y los reglamentos. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos rescatar de esta nueva ley? Que las controversias relacionadas, por ejemplo, a prestaciones adicionales prestadas por la entidad, sí pueden ser sometidas a junta de prevención y resolución de disputas o arbitraje. Y esto constituye, creo yo, el avance pues más significativo, sobre todo en adicionales, ¿no? Eh, y otro tema importante es la no suspensión o paralización de las obligaciones contractuales mientras se inicia algún procedimiento de resolución de disputas o solución de controversias. Entonces, la norma dice que el inicio del procedimiento de solución de controversias no suspende o paraliza las obligaciones contractuales de las partes, que muchas veces equivocadamente
se cree así, ¿no? Eh, y si volvemos al tema de la fiscalización, de la función de los centros arbitrales, diríamos que la norma también establece que haya este registro de instituciones arbitrales, ¿no? Y con algunas cuestiones mínimas. Por ejemplo, que estén constituidas como personas jurídicas, que haya un código de ética y reglamento interno, ¿no? Que no tengan, que no, con una experiencia no menor de 5 años, que haya una certificación internacional en sistemas de gestión de calidad y gestión antisoborno para procesos mayores a 2000 UIT, y que las instituciones arbitrales remitan al OS sus nóminas de árbitros. Entonces, esto, ¿en qué coadyuva la defensa jurídica del Estado? En que voy a tener pues unas instituciones, por lo menos con algunos estándares de calidad. En otros conversatorios hablábamos justamente si esto va a cambiar, va a dejar, por ejemplo, de que haya menos incidencias, menos de repente cuestiones negativas, si lo queremos llamar así, en el arbitraje con el Estado. Yo diría desde un punto de vista muy personal que sí ayuda el tema de la certificación internacional. ¿Por qué? Porque son justamente estándares de calidad, ¿no?, que debe tener cada centro. Pero, ojo, hay certificadoras y certificadoras. Entonces, pero mal que bien, algo habrá que rescatar siempre. Entonces, el que yo tenga mis procesos planificados, mis procesos elaborados, mis procesos definidos, definitivamente va a ayudar a la defensa que podría ser cualquier procurador o abogado de procuraduría, y también al privado, ya que es más fácil que tú tengas tu flujograma y ya sabes, ¿no? Qué etapas hay en el proceso, qué audiencias pueden haber, los plazos, todo está mapeado. Entonces eso ayuda. ¿Qué más ayuda? Por ejemplo, el tema de las nóminas, pero allí habría que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque justamente yo creo que el, el secreto, si lo queremos llamar así, está en la elección de los árbitros que van a integrar los registros. He visto instituciones arbitrales que integran a todo el mundo, ¿no? Y que tienen reglamentos con requisitos que de repente mmm, son muy bajos, diría yo, para ejercer la función arbitral. Porque para ser árbitro no solamente se necesita capacitaciones, se necesita experiencia, se necesita tener un tema también ético muy idóneo, ¿no? Hay que pues ser íntegro, se necesita integridad. Entonces, yo creo que allí sí debe haber alguna regulación mucho más específica, ¿no? Tanto para el Estado y el privado, porque lo que se busca es mejorar la institución arbitral, que pueda brindar parámetros altos para quienes puedan ejercer de árbitros. No cualquiera puede ser árbitro. Acá en el país, lamentablemente, si tienes un amigo, tú vas, te capacitas, he visto muchos casos así, o sea, hacen sus cursos, ¿no? No tienen ninguna experiencia, pero están en casos, pues, gigantes, grandísimos, y ¿qué ocurre? Luego tenemos los problemas que se han suscitado en el arbitraje actual. Entonces, eso es una pena, ¿no? Porque tienes el amiguito aquí, el amiguito allá, y te designan porque es el amiguito, y eso no funciona bien para la administración de justicia. O sea, eso puede funcionar bien, creo yo, no sé, en cuestiones sociales, pero para una buena administración de justicia en nuestro país, eso no funciona ni debe funcionar de esa manera, ¿no? Entonces, he allí, igual, yo creo que en la norma la intención
es esa, mejorarlo, pero habrá que mirar cómo es que ello realmente coadyuva, ¿no? Si coadyuva o no a esta mejora. Eh, Dice, el registro de las instituciones arbitrales es constitutivo, su exclusión o suspensión de dicho registro impide el ejercicio de la administración de arbitrajes. Y los procesos distintos a los que fueron motivo de la suspensión o exclusión del registro continúan su curso hasta su culminación. Eso también hay que tenerlo bajo la lupa y mirarlo con mucho cuidado, toda vez que como hay competencia, ¿no? Buena competencia y mala competencia entre las instituciones arbitrales, por allí podrían generarse acciones de mala fe. ¿Qué más? Dice, requisitos para desempeñarse como árbitro, lo que les decía, ¿no? Se requiere formar parte de las nóminas de una institución arbitral que se encuentra en el registro que administra el OS o ser confirmado por la respectiva institución arbitral. Título. Su título se entiende que debe estar registrado en su NEDU. Dice experiencia no menor de 3 años, público y privado. Yo creo que es muy bajito esos 3 años, ¿no? Eh, para resolver controversias con el Estado donde se disputan millones, yo creo que 3 años de experiencia es poquísimo, poquísimo, ¿no? Además que es un tema especializado. Entonces, en 3 años, yo no creo que haya un profesional que se haya especializado tanto como, por ejemplo, hasta la fecha. Nosotros los abogados que tenemos o los árbitros que tenemos ya algunos años, ¿no? En la materia arbitral, muchas veces necesitamos hasta de peritos para que nos expliquen ciertas cosas técnicas. Entonces, ese tema de 3 años yo lo veo muy bajito y es allí a donde la defensa del Estado va a tener pues que lidiar con este, creo, con este problema ya, ¿no? Porque habrá que cuestionar desde la defensa si realmente tiene la experiencia ese árbitro para resolver dicha controversia. Hay una estrategia que demuestre, ¿no? Porque lógicamente, si son 3 años, es muy peligroso. Con eso no digo que no haya profesionales idóneos que tengan 3 años, podría haber, pero yo no creo que sea un porcentaje elevado, ¿no? En el caso de árbitro único o presidente se requiere ser abogado con especialización acreditada en Derecho Administrativo, Arbitraje y Contrataciones Públicas. Allí también debería haber, ¿verdad?, algún requisito adicional mayor a estos 3 años que ya hemos visto y a las especializaciones, porque no es cuestión solamente de tener dichas especializaciones. Y ojo, aquí también hay algo que debería agregarse, porque la especialización también debe ser en materia de contratos, en derecho civil, ¿no? Porque muchas veces lo que se discuten, pues, son en materias que están ligadas al derecho civil. Entonces, ese es otro de los problemas con los que tiene que lidiar el Estado muchas veces con árbitros que no conocen el derecho, que ya se meten a un curso de arbitraje, un curso de derecho administrativo de contratación pública, aprueban el curso y creen que pueden ser árbitros de esa manera. Entonces, yo creo que no es así. Por eso es muy necesario que esos 3 años se eleven, que haya una barrera mucho más o una valla mucho más alta para ejercer esta función de árbitro, por lo menos con el Estado. Eh, ¿Qué más? El arbitraje, dice internacional, sobre contrataciones públicas puede ser en idioma español y cuando hubiera, pues se podrá acudir a arbitraje y a cortes arbitrales en otros países o foros de reputación reconocidos internacionalmente, ¿no? Aquí pues no hay registro de las instituciones internacionales. ¿Y por qué? Si decimos, ¿por qué nos preguntamos por qué para el nacional sí, para el internacional no? Justamente
por el problema que tenemos en el arbitraje nacional, ¿no? Por este crecimiento masivo de instituciones arbitrales, mientras que en el ámbito internacional ya sabemos que instituciones hay poquísimas, pero que brindan mucha garantía y seguridad, tanto al Estado como al privado. Otro tema importante y que está ligado a la defensa del Estado es el pago obligatorio de laudos arbitrales. El pago de laudos es obligatorio, el reglamento establecerá los mecanismos de pagos y su exigencia. Yo creo que eso es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque así le da eficiencia al arbitraje. Claro, luego viene la contingencia muchas veces para el Estado por el presupuesto, pero ojo, desde ahora ya existe la posibilidad de contingenciar esa suma que está yendo a arbitraje. Entonces yo creo que esa es una de las cosas muy positivas, ¿no? De que se ha dado. Otro tema es y que no he visto, es el justamente presupuesto para pagar el, el tema de los honorarios, ¿no? De los árbitros. Y yo creo que allí sí se debe cambiar un poco la defensa del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no es un mecanismo, el no pago, y discrepo sí, y el no pago de los honorarios no es una estrategia de defensa, no debería ser una defensa, una estrategia de defensa. No debería establecerse también en la norma que se deben de pagar o asumir los costos, ¿no? De los procesos arbitrales. Y código de ética, si retomamos al inicial, y que esas instituciones arbitrales también aprobarán sus propios códigos de ética, eso también es interesante y que va a permitir que los procuradores, ¿no? o el abogado del Estado pueda recurrir para que cuando se halle alguna conducta, valga la redundancia, antiética o que quebranten esos códigos de ética, el árbitro pueda ser sancionado, el árbitro pueda ser apartado. También en otro conversatorio comentábamos que allí mucho tiene eh, que ver los colegios profesionales, en este caso los colegios de abogados, los colegios de ingenieros, los colegios de arquitectos, depende de la profesión del árbitro. ¿Por qué? Porque es que ellos deberían sí jugar un papel o un rol preponderante, toda vez que si hay alguna conducta antiética, los procuradores, ya con esta modificatoria que hay, sin perjuicio de que ahora igual lo puedan hacer, ya podrían iniciar, ¿no? Sus acciones en base justamente a estos códigos de ética, pero que ya los van a tener los centros de arbitraje, ¿verdad? Pero ahora igual pueden hacerlo en los colegios profesionales, ¿no? Pero esto es un logro importante o un avance importante que las instituciones arbitrales aprueben o van a aprobar sus propios códigos de ética y si no, estará pues de aplicación supletoria el código del OS. Eh, Otro punto importante son las medidas cautelares. Eh, pues en ese tema de medidas cautelares se prohíbe el traslado previo, ¿no? Establece el traslado previo, se prohíbe la inaudita altera pars, con lo cual el Estado, de repente no compartan mi opinión, muchos de los particulares, pero si estamos hablando, yo me estoy poniendo en el papel del Estado, para el Estado esto sí es algo que es mucho más ventajoso, va a dar ventaja, no ventajoso en sí diría, sino es algo bueno. ¿Por qué? Porque voy a conocer, ¿no? Voy a conocer qué es lo que el otro está entablando y por qué. Porque muchas veces se está resolviendo un contrato y viene una medida cautelar de emergencia que me prohíbe o me impide la resolución de contrato. Entonces, ello está en congruencia con un artículo que habíamos visto antes, que las obligaciones contractuales no se paralizan,
¿no? Entonces, eso yo creo que es también un tema importante y pues junto a la prohibición de inaudita altera pars, también está que no procede medida cautelar destinada a impedir, paralizar o retrasar el inicio o continuidad de la ejecución de obras en salud, en educación, en transporte, saneamiento y la gestión y conservación por niveles de servicio para el mantenimiento vial. ¿Por qué? Porque muchas veces hay una controversia y ¿qué ocurre? El Estado resuelve y lógicamente estas obras en estos sectores deben continuar, ¿no? Si finalmente el Estado perdiera, pues acatará lo que el tribunal decida, pero las obras deben continuar. Pero del otro lado aparecen acciones, ¿no? Y justo muchas de estas acciones en centros desconocidos, ¿verdad? Que impiden justamente que de repente la obra se vuelva a licitar o se vuelva o inicie o están tendiendo a retrasar este inicio, a paralizar, ¿verdad? Entonces, ello no puede seguir así, porque el fin de una obra pública, como lo he dicho siempre, es satisfacer un interés público y el interés público es el interés de todos nosotros, de todos los pobladores. Si hablamos de salud, estamos hablando pues de hospitales, educación, los colegios, las carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en cada sector es necesario que estas obras continúen, que estas obras no estén paralizadas por ningún motivo. Eh, entonces, esto es una de las cosas buenas que creo que establece esta nueva ley general de contrataciones públicas. ¿Cómo vamos con el tiempo, Cecia? Si no, ahí culminamos. Sí, doctora, estaba a 2 minutos nada más de concluir los 30 minutos de ¿Ya? exposición. Ya, perfecto, entonces sigo, prosigo, si tengo tiempito todavía. Ajá. Entonces, y otro tema importante es justamente el fortalecimiento de otro mecanismo distinto al arbitral, que es el de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Este mecanismo es importante, ¿por qué? Porque antes de ir a una controversia en arbitraje, pues esta junta es la que va a resolver ciertas cuestiones técnicas que se presenten o ciertos problemas. ¿Es importante para la defensa del Estado esto? Sí, porque va a descargar a las procuradurías, ¿no? El que no se lleve en arbitraje y que esta junta de resolución de disputas funcione bien, va a hacer que haya menos incidencia de arbitrajes, que la estadística de arbitrajes baje notablemente, como ya lo ha bajado en nuestro país, y que haya menos procesos arbitrales, y con ello la defensa del Estado pues va a mejorar. ¿Por qué? Porque ya no tiene abarrotados tantos casos, ¿no? Y va a poder brindar mayor tiempo a los casos que lleguen, ¿no? Y a los arbitrajes que ya sean inminentes y que no hayan podido ser solucionados esos problemas en la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Eso era lo que les quería compartir hoy día, Cecia, y Sí, quedo doctora, atenta. tenemos dos preguntas. Sí. La primera pregunta es, el artículo 50 de la Ley 1326 señala que el procurador puede iniciar las acciones judiciales pertinentes a fin de obtener la anulación del laudo arbitral. La pregunta es, ¿se requiere de autorización del titular de pliego? Acá no está establecido así. ¿Qué diga el reglamento? No lo sabemos. Habrá que esperar a lo que establezca el reglamento. Y hay una pregunta más. ¿Se puede ejecutar una resolución administrativa de la entidad que aprueba la liquidación de obra a través de un proceso de cumplimiento? Sobre a través de una acción de cumplimiento. Sí, Es a través de un proceso de cumplimiento.
Claro, una acción de cumplimiento, sí, las acciones de cumplimiento están orientadas a justamente hacer cumplir alguna autoridad, algún acto que haya emanado. Yo creo que sí. Incluso muchas veces se han planteado, ¿no? Y se han prosperado. Ujú. Listo. Doctora, esas serían las preguntas que nos abarcan el día de hoy y solo para culminar quisiéramos escuchar las conclusiones del tema de hoy. Sí, bueno, pues como conclusiones diríamos que esta nueva norma nos trae algunos avances, ¿verdad? Pero también hay algunas cuestiones que se deben regular o pormenorizar más en el reglamento. Por ejemplo, el tema del control de los centros de arbitraje, el control de los estándares para ser árbitros, creo yo, y también en el tema de los pagos y también el presupuesto, ¿no? Cómo es que allí, en ese cumplimiento de laudos, yo creo que eso es lo que se rescata. Habría que mirar cómo es que se va a hacer con el presupuesto para que eso se cumpla y eso hay que aplaudirlo. Entonces, mientras yo creo que las normas generen mejores condiciones para el tema de contratación pública, van a ser mejor las cosas en nuestro país. Toda vez que, acuérdense que la contratación pública, si no tenemos una buena norma, ¿qué va a ocurrir? Que se va a haber un desincentivo en el privado a poder contratar con el Estado. Ya hemos visto muchos grandes contratistas que ahora están construyendo, ¿no? Edificios y están haciendo obras privadas. ¿Por qué? Por este desincentivo que ha habido. Esperemos que esta ley y el nuevo reglamento vaya a mejorar y al contrario, a incentivar la contratación pública. Y pues que la figura finalmente arbitral, ¿no? O de resolución de controversias también mejore en nuestro país. Muchas gracias, Shesia.